Buenos días, José, adelante. Bueno, señores, el tema de la corrupción toma hoy un camino, yo creo que distinto, porque con la declaración o la admisión de culpa del ingeniero Pagán, yo pienso que las cosas deberían, por lo menos, tener una nueva significación. Francisco Pagán ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Recuerden que Francisco Pagán fue el director de la OISOE desde el 2015 hasta el 2020. El 2015, Francisco Pagán fue designado en la OISOE para resolver un tema de corrupción tras la muerte de un arquitecto, apellido Rodríguez, creo que David Rodríguez, que se suicidó en el baño de la OISOE porque había incurrido en un paquete de deuda a través de funcionarios de la misma OISOE con compromiso de pagarle ubicaciones y ese tipo de cosas. Y el tipo escribió una carta y se mató. Eso fue un caso que paralizó al país. Eso fue en septiembre del 2015. Bueno, ahí se sacaron un par de condenas para implicados menores. Creo que fueron 3 o 4, menos de ninguna llegó a 10 años. Y entonces la estructura quedó prácticamente intacta. Nadie fue perseguido, más allá que los mensajeros que hacían la última milla con los ingenieros, que era por el tema de escuela, ¿verdad? Era por el tema de escuela. Sí, la contratación de escuela. La contratación de escuela. Entonces, se utilizaban las rifas cuando eso de los sorteos. Sí, pero se rifaba, pero nada más esa era la punta del iceberg. Después tú tenías que arreglártela con los funcionarios ahí adentro. Y para que te pagaran, para que te reconocieran las ubicaciones, para que te procesaran todo. Y entonces ese arquitecto que era de Monteplata empezó a coger cuarto prestado. David Rodríguez García. Y José. Exactamente. Arquitecto David Rodríguez García. Entonces se suicidó en el baño y después que se suicidó, la OISOE publicó una carta diciendo que le había transferido los 6 millones de pesos el mismo día que él se suicidó, después que se dio a conocer la tragedia. Entonces, por esa situación es que el ingeniero Francisco Pagán llega a la OISOE. Por esa situación, por ese escándalo. Y cuando llega a la OISOE, todo el mundo esperaba que hiciera la cosa de manera distinta. Bueno, empezaron a surgir muchísimas cosas ahí adentro, pero no fue hasta que llegó el actual Ministerio Público en que comenzaron a conocerse los detalles. En las acusaciones del Ministerio Público, en las cuales... Pero yo creo que fue la gestión de Pagán que el arquitecto quitó la vida. Entrando. El ingeniero tenía una semana. Él estaba ahí. Sí. Ok. Fue la gestión de Pagán. No, donde le afectaron fue la gestión de Pimentel Caré. Sí, De Pimentel, yo creo que fue de Pimentel No Caré. creo, no, esto es seguro. Pero él no era con Pagán, era Pagán. No, era Pimentel Pagán no Caré. tenía nada que ver con... Era el ingeniero Pimentel Caré. Sí. Pagán, pero lo reciben con eso. Sí, Como a exactamente. los 4 días de estar en la Pero posición. a Pagán no lo pusieron ahí por obra y gracia del Espíritu No, Santo. había Lo problemas. pusieron ahí porque los problemas presionaron al gobierno. Sí, Entonces, lo que uno esperaba era que Pagán, tenía como una semana cuando se produjo lo del Pagán lo ingeniero. iba a ser distinto. En las acusaciones del Ministerio Público se establece que Pagán no tenía ni siquiera una casa donde vivir cuando lo nombraron en la OISOE. Era empleado de turismo. Se le había quitado el banco. Era empleado de turismo. Y en sus cuentas empezaron a haber movimientos por 2 millones de pesos después que él entró a la OISOE. Dice la acusación del Ministerio Público. Pero resulta que el señor Pagán, escuchen esta vaina, gastaba, según el Ministerio Público, 245,000 pesos mensuales en el restaurante Cantábrico. 245,000 pesos al mes en un solo restaurante. Y entonces dice el Ministerio Público que él no podía explicar eso con un salario, porque antes de eso no tenía ni casa. Lo que movió después que lo nombraron a la OISOE hasta el 2018 fueron 2.8 millones de pesos. Eso eran sus salarios.
Pero parece que a partir de ahí fue que se desacató. Y entonces él mismo admitió que recibió vehículos, dinero, vehículos y otras cosas que no recuerdo ahora, de parte de empresarios y funcionarios. Y dice que de un funcionario específico recibió 10 millones de pesos. El tema es que se ha declarado culpable. ¿Y para qué se ha declarado culpable? Él ha reconocido los hechos que le imputan para favorecerse de un principio de oportunidad que establece el Código Procesal Penal en el artículo 363, que yo creo que es una medida excelente de eficiencia procedimental o procesal. Dice Pagán, yo no voy a someterme por las cuestiones que sean, ¿no? Creo que son cuestiones de salud, a las audiencias que son tediosas, que cansan, etcétera. No, yo admití eso. Lo que yo no admití fue esto y esto, pero yo admití que me dieron dinero, que me dieron apartamento, que compró un apartamento por 39 millones de pesos. Y cuando entró a los ISOE no tenía dinero en sus cuentas. Y entonces, ahora, con la admisión de Francisco Pagán, ellos van a recurrir a la segunda figura del juicio abreviado, porque hay una que es total cuando la pena no alcanza los 5 años, hay una que es parcial cuando se ponen de acuerdo en los hechos, no en la pena la tiene que decidir el juez. Entonces el Ministerio Público lo que ha hecho es que le ha pedido al juez 5 años de prisión para Francisco Pagán. 3 de ellos o 2 de ellos suspendidos. 2 de ellos suspendidos. O sea que Francisco Pagán debería pagar 3 años en prisión. Ya él lleva casi los 3 no, casi durante 2, el proceso. Casi 2. Lo que duró en prisión más lo que lleva con el arresto domiciliario. Se computa todo. Sí, pero no son 2. No son 2, porque fue en el 2020. Sí, no pudo haber, y al final es el 2020. No, es que no hay forma de que sean 3. Recuerda que Pagán lo apresan como a los 5 meses, 4 de entrar a este gobierno. Por eso, entonces fue a los 8 meses, fue al final del 2020. Correcto. Porque este gobierno entró en el mes 8. Correcto. Entonces a él lo debieron apresar a principios del 2021. En diciembre. Del 2020. En diciembre de 2020. Entonces él ahora Él pasó la Navidad en la cárcel. Ok, entonces él tiene 2 años. 2 años. Ahora justo 2 años. Correcto. Entonces entre la prisión preventiva y la domiciliaria. Claro, 2 años y están pidiendo 3 más para él. Están pidiendo 5. El juez no tiene que hacer eso. El juez puede decirle, no, ya él cumplió. Sí, cuando hay acuerdo tiene que hacerlo porque no, ya... Son 2 tipos de juicio abreviados, según lo que yo he leído de eso. Hay un acuerdo abreviado que es total y hay un acuerdo que es parcial. En el acuerdo parcial no se establece acuerdo sobre la pena, sino sobre los hechos. La pena la decide el juez a solicitud del Ministerio Público. Entonces, lo que habría que ver es cuánto le van a dictar a Pagán, que viene colaborando con las autoridades antes de declararse culpable, ¿verdad? Es que cuando, viene colaborando antes de declararse culpable. Lo que pasa, José, es que cuando ya hay un acuerdo entre el Ministerio Público y el acusado, el juez lo que tiene que homologar. No, en este caso no. Sí, es no, así. No, depende. Si el juicio abreviado es total, se discute la pena y la imputación. Pero si el juicio es parcial, o sea que no es total, nada más se puede acordar sobre los hechos. O sea, el derecho que tiene Pagán con el Ministerio Público es ponerse de acuerdo en la admisión de los hechos, pero no de la pena. Por eso el Ministerio Público está solicitando 5 años. No, es que ya eso fue lo que acordaron, porque acuérdate que un imputado... No, el juez no está obligado a eso. No, es que el juez no puede fallar extra petitum. Busca el artículo 13. Escucha esto. Si el Ministerio Público le pide 5 años al juez, el juez puede darle menos, pero no le puede dar más. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, el juez le puede dar 2. Pero como hay un acuerdo, no, ya eso es tácito y expreso. Pero busca lo que dice el Código Procesal Penal, porque yo creo que cuando es parcial no pueden acordar la pena. Lo que pueden acordar es la culpa. No, es que una es vinculante a la otra. No. Sí, tú verás que estamos llamando. Esas son interpretaciones. Que podemos llamar a uno de los tipos que se dedican a eso permanentemente. Exacto. Ahora, lo que a mí me llama la atención de este caso es lo siguiente. Yo creo que ya aquí
la situación cambia porque este hombre se ha declarado culpable. Ya aquí el Ministerio Público tiene en la mano, casi porque todavía falta esa audiencia que legitime todo el proceso de negociación, tiene un resultado. Tiene un resultado objetivo, medible, definitivo en las manos. Entonces, con esta decisión el Ministerio Público puede enseñar un logro, pero yo creo que también, yo no sé si el Partido de Liberación Dominicana, porque yo en mi vida de PLDista, porque yo me hice adulto en el PLD, yo nunca vi a Pagán. Yo no sabía quién era Pagán. Yo no conocía a Pagán nunca. La primera vez que yo conocí a Pagán fue cuando fue al programa, cuando lo nombraron por ahí en esos días. Pero yo nunca lo había visto. O sea, yo no sé hasta dónde el PLD sea responsable de la factura de Pagán. Yo no sé hasta dónde. Pero aquí hay dos cosas que se abren. Primero, el gobierno de Danilo no controlaba a sus funcionarios, no fiscalizaba nada. Porque hasta el mismo hermano de Danilo iba a la OISOE a hacerle presión a Pagán para que le pagara cuarto y le hiciera ubicación y vaina. No había ningún nivel de fiscalización para prevenir el tema de la corrupción. Yo recuerdo tantas veces que yo le dije, y se lo digo al gobierno actual, la institución más importante para prevenir la corrupción se llama la Comisión de Ética, que dirige doña Milagros Ortiz Bosch. Y esa Comisión de Ética no tiene garras, porque la Comisión de Ética, los empleados de los comités de ética de las instituciones públicas le pagan las mismas instituciones que ellos tienen que fiscalizar. Eso no tiene sentido. Los funcionarios los comisarios de ética deberían ser pagados con dinero de ética, no de la institución para la cual ellos trabajan, porque es como que tú mandes la carne con el gato. Pero la Comisión Nacional de Ética tiene mucho potencial. No se está usando ahora, ni se utilizó en el gobierno pasado. No se utilizó ni ahora. Yo recuerdo que una vez yo le dije, cuando yo gané la diputación a Danilo, dele mi diputación a Lidio Cadé, que era el comisionado de ética, y deme ética a mí, porque ahí se puede hacer lo que decía Pepín Corripio. Cuando un fuego está empezando, se puede apagar hasta con la suela de los zapatos. Pero cuando un fuego se vuelve grande, ya hay que llamar a los bomberos, en este caso al Ministerio Público. Los gobiernos tienen que tener la capacidad de apagar los fuegos de la corrupción cuando están chiquiticos. Y eso se hace con prevención. ¿Y cómo es que se previene? Aplicando lo que debe hacer la Comisión de Ética, que es fiscalizar con criterio preventivo. Así se hubiesen evitado ese escándalo de Fulcal en educación. Están haciendo todo lo imposible para que eso no explote. O el tema de Inespre, que es otra vaina que anda por ahí que va a explotar porque faltan muchísimos cuartos. Entonces, la capacidad preventiva de los gobiernos es fundamental, sobre todo el gobierno del presidente Abinader, que ha decidido caminar por un camino distinto con relación al tema de la corrupción. Y hoy el gobierno, porque esto es una acción gubernamental, todavía el Ministerio Público no es independiente. Si el presidente quiere mañana, yo vi a doña Miriam que dijo que ella va a dejar el cargo en el 2024, si Luis quiere, pero la puede quitar mañana. Todavía el Ministerio Público no es independiente institucionalmente ni constitucionalmente. Depende de la voluntad política. Esta sentencia que se va a lograr, si este acuerdo se homologa en el juez, es un resultado de la política de corrupción del gobierno del presidente Abinader. Ahora, yo considero que por el otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que pedirle disculpas a la sociedad por el comportamiento de ciertos funcionarios, aunque reitero que para mí, yo no sé si Pagán pertenece al PLD. Sí, claro. Es de los fundadores. Bueno, era muy cercano al profesor Juan Bosch. Yo nunca lo vi en mi vida. Que era un ejercicio técnico. Esa bueno. gente que tú no ves, pero que siempre están activos. Bueno, pero yo... nosotros, no. Yo recuerdo la primera vez que José Ramón Peralta entró al PLD. Cómo estaba vestido, en qué vehículo andaba, todo. Para que ustedes vean. Todo, yo lo recuerdo, como ahora. Pero él era. Ahora, yo no conozco a Pagán. Nunca lo conocí, no lo vi ahí dentro en ningún intermedio, en ninguna reunión, en nada.
Y toda mi vida, yo me fui del PLD, señor, y 10 años después yo tenía una oficina cerrada ahí. Oigan lo que le estoy diciendo. O sea, yo estoy hablando de que yo conozco prácticamente. Después que Julio se fue, yo entré. Pero él sí era del PLD fundador. Pero si era Bajo fundador, perfil. entonces si era fundador y lo sigue siendo. Claro, no lo han votado ni él Ah, ha pues renunciado. mira, Pedro, tú me estás dando un buen Él no era de la dirección pie de central. apoyo. Entonces el PLD debe pedirle disculpas a la población tras la aceptación de culpabilidad del ingeniero Pagán. Porque entonces es verdad que las investigaciones del Ministerio Público y las acusaciones decían la verdad. Porque él, para que no lo condenen a mayores, él ha admitido la culpabilidad. Se le ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público diciendo, yo hice todo lo que ustedes están diciendo ahí, menos estos cheques. Estos que están aquí no, de este empresario. Pero todo lo demás sí, yo lo cogí, por favor, trátenme bien. Porque yo estoy enfermo, porque me estoy muriendo. Entonces el Ministerio Público lo ha chanceado, le ha dicho, ok, ven tú y otro que se llama Christopher. Entonces díganme todo lo que ustedes saben, que yo le voy a decir al juez que lo trate bien para yo tener un resultado. Yo creo en ese tipo de justicia. Y voy más lejos para que ustedes vean que esto no es personal. Pero don y Aquiles, con esto termino. Don Aquiles no ha hecho acuerdo con el Ministerio Bueno, Público. pero aquí le... No. No ha hecho, no. Yo te lo digo Yo pensé que lo había hecho. No. Bueno, Quienes acordaron ayer fue el empresario Suriel, otra persona ahí que no había sonado mucho, pero es del sector empresarial, no era funcionario. pero y el ingeniero. yo creo en lo siguiente. Ya hay un resultado fuerte en el caso de la OISOE porque se declaró culpable el principal acusado, ¿verdad? Ok, ahora lo que hay que hacer es meter a Pagán 3 años preso. ¿Para qué? ¿Qué gano yo con que una gente esté preso, privada de su libertad? Venganza. Bueno, como a mí no me anima la venganza, eso para mí es un disparate. Yo prefiero que Pagán devuelva todo lo que se robó y que le den una sentencia moral. Mire, devuelva todo lo que se robó, que usted es lo que es un ratrero. Páselo cuarto. Ahora, usted va a tener una sentencia moral, no penal, porque yo no hago nada con usted muriéndose en la cárcel, porque ya yo le estoy afectando su dignidad humana que no está comprometida con su comportamiento. Usted tiene valores, aunque usted sea un ratrero. Esos valores yo se los voy a preservar. Ahora, esta sentencia dice que usted no puede participar más nunca en su vida en una actividad política ni en una actividad de servicio público. No puede colaborar con ningún partido, con ningún candidato, no puede presentarse a un cargo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Entonces, si usted firma eso, yo le elimino la cárcel, porque yo no hago nada con Pagán preso. Yo prefiero que esa sentencia sea moralizante, porque así los demás políticos nos vemos en el espejo de Pagán y decimos, wow, nos van a descojonar moralmente si nosotros incluimos en cosas ilícitas. Una vez que el funcionario corrupto entra a la cárcel y se adecúa al entorno, corrompe la cárcel. Lo único que hace un político, un rico preso, es que corrompe la cárcel, porque a un guardia de seguridad penitenciario que gana 16,000 pesos, él le da 20,000 por atrás y lo pone a trabajar para él. Le mete droga, le mete mujeres, le mete comida, le mete televisor, teléfonos celulares, toda la vaina. Y por eso yo creo que nosotros no hacemos nada con Pagán en la cárcel y tenemos que quitarle lo que se robó, que él dijo ya que se lo robó, no soy yo. Y dejarlo en libertad como un muerto ético y moral.